Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Jane y en esta edición me acompaña Luli como co-host. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos para hablar de temas de la actualidad, del mundo jurídico, intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar de la psicología del deporte junto a Sebastián Blasco. Te damos la bienvenida, Sebastián. Es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer enorme. Bueno, hablemos un poco de quién es Sebastián para que las personas lo conozcan. Sebastián es psicólogo por la Universidad Católica Argentina y magíster en psicología deportiva por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es fundador y director de la Agencia de Psicología del Deporte Vértice. También es profesor de carrera de grado en la Universidad Austral, director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la misma casa, psicólogo de la Selección Argentina de Voleibol Masculina, speaker empresarial y fundador de la Fundación Centro Logoterapia y Análisis Existencial. Bueno, Sebastián, súper interesante todo lo que haces y a lo que te dedicas, y por eso te invitamos. ¿Nos podrías contar qué es la psicología del deporte? Obvio. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, sus emociones, sus pensamientos, todo aquello que hace, ¿no? Entonces, cualquier ámbito de incumbencia donde haya un ser humano, hay posibilidad de inserción del estudio psicológico, en todo ámbito, ¿no? El más común y recurrente suele ser el ámbito clínico. Capaz muchos de ustedes, o inclusive aquellas personas que están escuchando, hacen terapia, ¿no? Es un espacio en el cual nos escuchamos reflexionar sobre nuestro día a día, nuestras problemáticas, nuestro desarrollo personal, etc. Pero hay otras áreas también que dan lugar a la inserción del psicólogo. La laboral, las cuestiones que están vinculadas a la psicología del tránsito, las cuestiones que también se relacionan con cuestiones institucionales, sociales, etcétera, etcétera. Y dentro del mundo del deporte, como decíamos, hay personas humanas, por ende hay comportamiento, también hay posibilidad de inserción de la psicología en ese espacio. ¿Qué hace un psicólogo del deporte? Bueno, yo creo, ¿no? Esta es una mirada muy particular, que aparte de colaborar para que el rendimiento sea lo mejor posible, porque lógicamente estamos hablando de lo que es deporte de alto rendimiento y lo que se busca es, por supuesto, ganar, también es un lugar que el psicólogo puede desarrollar espacios para que circule la palabra. Tengamos en cuenta que el deporte suele ser un lugar del cuerpo, los deportistas suelen ser personas de la acción y a veces no hay tantísimo lugar para que circule la palabra y se exprese la emocionalidad. Y aquello que no se expresa, aquello que no se puede poner en palabras, bueno, muchas veces pasa al acto o pasa al cuerpo. Por ejemplo, una lesión o una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte de nuestra misión es generar espacios para que circule la palabra. Y yo tengo una vertiente o un sesgo, ni mejor ni peor, simplemente muy personal, muy humanista o existencialista, donde hago principal hincapié en, en rescatar a la persona detrás del deportista, ¿no? En ver sus cualidades personales y entender que el trabajo integral, tomando en cuenta aquello que le pasa por fuera del deporte, lógicamente también repercute en su rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, un poco lo que hace la psicología del deporte es eso, es poder intentar optimizar rendimiento a través de variables como trabajar la motivación, la concentración, la autoconfianza, el manejo del estrés y la presión, las lesiones, los deportes de equipo se suma a esto, la cohesión grupal, el liderazgo, la comunicación, pero también pregonar para que la persona pueda encontrar un sentido a aquello que hace, que lo pueda disfrutar, que se pueda conectar, que pueda ampliar su repertorio de intereses. Eso hacemos. Qué interesante explicación, Sebastián, sobre todo esto que contás del sentido, considerando que sos logoterapeuta, entiendo, así que muy interesante. Te queríamos preguntar qué papel juega la mente en el rendimiento deportivo, que un poco ya lo explicaste, pero si podés profundizar.
y si afecta o cambia según el deporte. Vimos, por ejemplo, al Dibu Martínez hablando muy bien de sus psicólogos deportivos. Queríamos saber si cambia, dependiendo si es tenis o fútbol. De contra. Nosotros analizamos a cada deportista en cada deporte, en cada competición. No es lo mismo trabajar con uno que con otro, porque sabemos que las personalidades son diferentes. No es lo mismo trabajar en un deporte de equipo que un deporte individual. Dentro de los deportes individuales, no es lo mismo trabajar en tenis que en arco y flecha, y no es lo mismo trabajar en un mundial que en una clasificación. Entonces, ahí el contexto va a variar mucho y eso seguramente va a impactar de diferente manera. Los deportes individuales, lógicamente, lo podemos intuir, son mucho más complejos en la dinámica de los procesos mentales, porque no puedes descansar en otro, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenés que estar ahí metido, lidiando con tus propios pensamientos, y eso es muy dificultoso. Sí, yo creo que el golf, el tenis, son de los deportes más complejos a nivel mental, porque tenés una rumiación mental muy grande, un diálogo interno muy extenso, a veces los partidos pueden durar muchas horas en el caso del tenis. Recuerdo un partido que duró 6 7 horas de Copa Davis en Argentina. Para mí, inhumano desde el punto de vista físico, estar 7 horas al tope de tu rendimiento físico. Ahora imaginémonos desde la parte mental. A veces nos pasa, ¿no? Que estamos un video de 20 minutos y ya nos parece largo y nos cansamos. Imagínense un partido de 7 horas donde estás vos solo con la pelota y la raqueta y tenés que estar lidiando con eso. Muy complejo. Los deportes de equipo se presentan otras dificultades o desafíos. El engranaje de tantos miembros también es algo muy complejo de sobrellevar. Entonces, nada, son diferentes los desafíos según cada deporte. Los deportes de precisión y de ejecución tienen un nivel de repetición mucho más grande, todo lo que es, por ejemplo, tiro, y hace que sea muy monótono el entrenamiento, por ejemplo. Y eso hace que la motivación a veces merme. ¿Y cuáles son las cuestiones que se trabajan a nivel mental? Bueno, un poco se las comenté antes, estas variables que se suelen optimizar, pero creo que tenemos muchos desafíos que se van agregando con el correr de los años. Una problemática para mí muy grande hoy por hoy tiene que ver con las redes sociales, ¿no? El hostigamiento por parte de espectadores hacia los deportistas, y lógicamente son personas, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, pero pará, son profesionales, deberían estar habituados a lidiar con las expectativas ajenas, con la presión del entorno. Digo, son profesionales, es cierto, pero son personas en primera instancia. Y lógicamente somos seres sociales, vinculantes. Lo que sucede en el afuera repercute internamente. Y los pacientes con los cuales trabajo, del mundo del deporte, del alto rendimiento, dan fe, y me dan fe a mí, del padecimiento que tiene la persona cuando recibe ese tipo de hostigamiento. Otra problemática muy puntual tiene que ver con las apuestas deportivas, ¿no? Algo que hoy por hoy está muy presente entre los jóvenes. No hablo solamente de los deportistas, hablo de los espectadores, ¿no? Ahora nosotros desde la agencia Vértice sacamos toda una formación específica sobre este tema porque vimos que es una problemática muy, muy importante. Tenemos un acceso muy rápido, muy fácil a las plataformas de apuesta, apostamos y lo que se empieza a generar es un circuito adictivo que en última instancia nos va metiendo en un lugar muy nocivo para nosotros. Entonces, el deporte no siempre es salud. A veces escuchamos que el deporte es un lugar que promueve valores, es un entorno saludable. Y yo digo, es una frase incompleta, porque el deporte promueve valores siempre y cuando se trabaje en pos de eso. Si no, puede ser un entorno recontra desvalórico. Entonces, ¿de qué depende que el deporte sea un lugar de encuentro? Bueno, en última instancia, depende de nosotros, ¿no? De las personas que estamos dentro del deporte, de los espectadores, de los padres, de los formadores, de todos nosotros. La causa de la salud en el deporte es de todos y podemos contribuir desde cada uno de nuestros lugares, ¿eh? Digo, a veces vamos a la cancha a ver a nuestros equipos y cantamos cánticos que si los podemos analizar, en realidad van en detrimento de la persona y seguramente en contra de nuestros valores. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, por el folclore del fútbol, pero a veces el folclore del fútbol no es otra cosa que una especie de excusa para poder amparar situaciones que menosprecian al ser humano. Entonces digo, tomemos un poco más de conciencia, responsabilicémonos de aquello que nos podemos responsabilizar para intentar que el deporte sí sea un lugar de encuentro,
para intentar que el deporte sí promueva los valores que ennoblecen al ser humano y que no van en contra de él. Es increíble, Sebastián, esto que comentás de que el deporte es mucho más que el deporte en sí mismo. Todo el tema de los valores que a veces lo damos por hecho o que incluso ni le damos importancia. Eh, y la verdad que es increíble. Respecto a esto que comentabas del deporte en equipo, del engranaje, de que es muy distinto a un deporte individual, queríamos preguntarte para los fanáticos del fútbol, eh, ¿qué es lo que tuvo la selección argentina, alias la Escaloneta, que tal vez otras selecciones no tienen o no tuvieron esta sensación de que, no sé, más unión o cómo manejaban la presión? Tal vez es una opinión bastante personal, pero como que me dio la sensación de que tienen algo especial y que supieron manejar esa primer derrota en el Mundial de manera distinta a otros equipos. Y no sé, vos tal vez como profesional ves algo más técnico, más puntual que tal vez nos podrías comentar o darnos simplemente tu opinión. Percibo lo mismo que percibís vos y seguramente todos tengamos esa misma percepción, ¿no? Hay algo que ese equipo demostraba o nos hacía ver muy humanitario. Creo que lo primero tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolló, ¿no? Es un contexto muy particular en el cual se fue forjando ese equipo. Capaz 20 años atrás o 30 años atrás o inclusive 10 años atrás no se hubiese generado porque el contexto llevó o facilitó que pudiese tener esa impronta. Justo fue la época de la cuarentena, con todo este movimiento de Simone Biles, en la cual empieza a reclamar al mundo que la miren como persona, y a partir de ahí otros atletas hicieron lo mismo. En ese momento se consolidó la escaloneta con esta impronta en la cual los deportistas exigen ser vistos como personas, ¿no? Creo que para mí, por lo menos, gran parte del éxito, más allá de cuestiones técnicas, tácticas que desconocemos, si no son nuestras expertise, tiene que ver con el liderazgo de Scaloni, ¿no? Una persona, para muchos de nosotros, ignota, o lo conocíamos como jugador, no tanto como entrenador, un experto comunicacional, fíjense cómo declara, cómo dice lo que dice, siempre la palabra justa, atinada, ¿no? La templanza, y un liderazgo muy actual, ¿no? No es un liderazgo verticalista ni centralizado, sino más bien horizontal, flexible e innovador. ¿En qué sentido? Un líder que inspira desde lo más auténtico, no aparenta ser otra cosa de aquella que es, que se muestra totalmente real. Y yo creo que la autenticidad y esta percepción de lo real son el motor más grande de la inspiración para poder liderar. Yo hablo mucho del liderazgo desde el propósito. Cuando manifestamos nuestro sentido de vida hacia adelante, de forma real, auténtica, eso es captado por el otro, porque lo real se capta, se contagia. Y tomamos ese movimiento, esa energía vital, como motor para hacer nuestra propia búsqueda interior. Yo creo que la gran clave del equipo fue Scaloni y su grupo de trabajo, ¿no? Porque también ahí podemos ver un Aimar, un Samuel, una Ayala, que también impartían esta misma óptica. Y después, lógicamente, ese liderazgo da lugar a que piezas claves puedan tener una misma impronta y se empieza a contagiar algo más bien valórico, más allá de las cuestiones netamente futbolísticas, porque yo creo que, no sé si comparten o no, pero yo me acuerdo que el día de la final contra Francia, yo estaba en Mar del Plata, entonces me volví muy tempranito para poder ver el partido con mi familia acá en Pilar y pasé por el obelisco 2, 3 horas antes del partido. El obelisco ya estaba lleno. La final no había iniciado y el obelisco ya estaba lleno con un ámbito o una impronta de celebración. ¿Por qué? Porque si Argentina perdía ese partido, igualmente creo yo, tal vez soy muy ingenuo, romántico con lo que voy a decir, pero el equipo ya había ganado para la gente. El resultado creo que fue anecdótico, por supuesto que todos queríamos celebrar el campeonato, pero creo que lo que estábamos celebrando de antemano era una forma, no era únicamente un resultado, era una forma, ¿no? Una forma de humildad, de trabajo, de perseverancia, de cuidado, de familia
Fíjense la importancia que tuvo la familia durante todo el proceso de esta selección. Estaban permanentemente presentes con sus familiares. Entonces, nos mostraron un camino a seguir mucho más cercano a nosotros, ¿no? Menos grandilocuente y más real. Y eso creo que fue la clave del éxito. Muy interesante tu análisis, Sebastián. Eh, Te quería hacer una pregunta. Voy a poner una introducción medio personal. Yo fui Dale. gimnasta bastantes años, eh, y me llamó la atención lo que decías de la diferencia según los deportes, porque cuando sos gimnasta te preparás mucho tiempo, muchos meses para hacer una serie en específico que la practicás 1000 veces, pero después el momento clave es cuando la vas a hacer ahí. Y puede ser que te salga o que no te salga. Entonces me interesa saber cómo se trabaja la motivación en los deportes individuales versus los deportes en equipo. ¿Cómo es ese trabajo que un poco nos adelantaste cuando te hicimos la pregunta de si cambia o no según el deporte, el acompañamiento? La gimnasia tal vez sea uno de los deportes más complejos, desde mi punto de vista en particular, porque reúne muchos condimentos que lo vuelven así. La edad cumbre o cúspide de una gimnasta por ahí son los 16, 17, 18 años, con lo cual para llegar a su máximo rendimiento a esa edad tuvo que haber iniciado a los 6, a los 5 años, en forma especializada. Y eso presenta muchos costos, ¿no? Infancia no vivida, frustraciones, ansiedad, aislamiento, adultización, ¿sí? Más un deporte que tiene tanto nivel de expertise, de perfeccionamiento, a veces muchos trastornos alimentarios, ¿no? Y vos lo debes saber muy bien, Lourdes, viendo el entorno en el cual vos te movías, porque la presión es tremenda, la exigencia es enorme. Entonces, yo ahí digo, bueno, a veces, y esto es una mirada muy particular, ¿eh? Nuestra intervención puede aparentemente inicialmente atentar contra el rendimiento, pero es en ganancia del ser humano. Yo no creo que esté tan bueno que a los 18 años por ahí tengamos un rendimiento sobresaliente si el costo que pagamos es nuestra propia felicidad. Yo prefiero tener deportistas tal vez sin tantos números grandilocuentes, pero que sean un poquito más felices. Y creo que para ahí se está dirigiendo el deporte, ¿no? Fíjense cómo en el olimpismo todo el tiempo se va reversionando un poco las disciplinas que se hacen, aparecen deportes urbanos, deportes un poquito más cortos, por ahí antes tenían que remar, invento, 1500 metros, ahora son 1000. ¿Por qué? Y porque yo no sé si los jóvenes hoy están tan dispuestos a sacrificar su propia vida en pos de tener un rendimiento sobresaliente. No lo sé, es una pregunta, es un signo de interrogación, ¿no? Yo creo que los jóvenes hoy por hoy nos traen muchos desafíos y también nos enseñan muchas cosas. No soy de esas personas como tan críticas. Ya se me metió un intruso a la sala. Eh, Creo que los jóvenes tienen también mayores permisos para poder conectarse con lo que quieren. A veces por ahí sí puede ser dificultades para comprometerse con eso. Puede ser, puede ser. Pero sí tienen mayores permisos para poder conectarse con su deseo, para poder disfrutar. Bueno, y en ese sentido, la motivación yo la trabajo mucho desde la conexión con el sentido más básico de disfrutar aquello que hacemos. Yo creo que si perdemos la sonrisa cuando estamos haciendo algo y tenemos un problema. Entiendo que el deporte no siempre va a ser divertimento, pero el disfrute no lo vinculo con el divertimento, lo vinculo con conectarse con el motivo básico inicial de para qué hacemos lo que hacemos. Eso es un poco el trabajo desde el punto de vista más logoterapéutico, si se quiere. Wow. La verdad que fuimos un poco por muchos lados, desde el fútbol hasta la gimnasia, el tenis, deportes más individuales. Y me gustaría cerrar, Sebastián, con una pregunta que es muy amplia, lo sé, así que como quieras la puedes responder. ¿Por qué es importante hacer deporte en el ámbito psicológico o mental? Somos antropológicamente seres que estamos en movimiento, o deberíamos estar en movimiento, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar cómo se fue desarrollando la humanidad, vamos a dar cuenta que inicialmente corríamos para que no nos mate otra fiera, un predador. Somos insuficientes como predadores. No tenemos ni garras, ni dientes incisivos, colmillos. Después empezamos a
A partir de la ingesta de proteínas y ácidos grasos se genera la encefalización, que es el desarrollo del lóbulo prefrontal, donde están alojadas las funciones ejecutivas. Y eso permitió que podamos idear diferentes elementos para poder cazar. Entonces seguimos en movimiento para conseguir proteína, para poder comer. Y en un momento ya no necesitábamos correr para poder comer y alimentarnos, pero sin embargo seguíamos corriendo, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, para prepararnos para la guerra. Entonces, el movimiento siempre formó parte de nuestra naturaleza. Creo que no somos seres únicamente pensantes, somos seres corporales. Y el deporte creo que tiene esa función, ¿no? Es un recordatorio de que también somos cuerpo, de que el movimiento forma parte de nosotros, es un lugar de liberación. De hecho, el deporte de alguna forma nos remonta a la transportación, eso significa, ¿no? Transportarse, liberarse. Creo que el deporte es un lugar en el cual dejamos de pensar, a veces pensamos demasiado todo el tiempo, y yo les propongo que hagan el ejercicio, vayan a jugar al fútbol, hagan deporte durante una hora, van a ver si en esa hora pensaban sus problemáticas cotidianas, y van a ver que no, que pensaban lo que estaba transcurriendo en ese momento, en el presente. Es un lugar muy interesante para conectarnos con el presente, con nuestro cuerpo, para liberar estrés, presiones, ansiedad. Ahora, cuando es alto rendimiento, a veces es al revés, porque el deporte te genera tensión, estrés y ansiedad. Pero creo que el deporte también es un lugar interesantísimo de desarrollo personal, de internalizar reglas, de aprender que la vida a veces es injusta, que aprender que a veces vamos a frustrarnos, a veces vamos a ganar, a veces vamos a perder. Y el deporte te da esa posibilidad. También es un lugar de encuentro con otros, aún haciendo deportes individuales, porque tenés un rival, tenés un árbitro, tenés un entrenador, y es un otro con el cual tenés que aprender a interactuar. Es un lugar para poder competir, para poder todo el tiempo mejorarte, para imponerte a vos mismo horizontes de expectativa y afrontarlos, sin eso fortalecerte y vigorizarte. Es un lugar para poder cultivar sentido. Entonces el deporte reúne todas esas cualidades. ¿De qué depende? De que podamos disfrutarlas, de la impronta que le demos. Yo a veces veo que inclusive en el deporte amateur, un sábado en un torneo de fútbol, tanto de chicas como de varones, van a ver que se pelean, que se gritan, que se ofuscan, que se enojan. Tal vez le estemos dando una impronta que no es del deporte, sino que es nuestra, que tiene que ver más con el ego que con el deporte en sí mismo. Bueno, muchas gracias Sebastián por esta charla, por todo lo que aprendimos. Eh, la verdad me quedo con muchas cosas de esto para llevar a mi vida. Creo que incluso hay cosas que pueden ser trasladables al estudio, cuando hay que rendir un examen o algo así. Eh, pero bueno, también para todos los que son deportistas y nos están escuchando, que bueno que se puedan llevar algo de esto. También no tengo tan claro si es que la psicología del deporte tiene más difusión ahora, pero definitivamente, o sea, si existe hace mucho tiempo, si existe desde hace poco tiempo, pero definitivamente ahora con todo el Dibu Martínez y demás se le dio una difusión que creo que es muy, muy positiva para que más deportistas puedan disfrutar el deporte y puedan encontrarle ese sentido que vos mencionás. Así que muchas gracias por venir y por acompañarnos y a todos nuestros oyentes. Sebastián, no sé si tenés algunas redes que quieras compartir para que te puedan seguir o te puedan buscar o algo que quieras compartir en ese lado. Sí, primero gracias por la invitación y por la conversación. Siempre está bueno encontrarnos, nutrirnos, aprender, intercambiar, así que celebro enormemente ese movimiento y les agradezco. Y segundo, sí, les puedo dar mis redes, por supuesto, sebastián.blasco en Instagram, o si no, Vértice Humanizar el Deporte, también en Instagram, ahí nos pueden encontrar sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme, gracias a ustedes. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.